escuché por medio de un video donde el señor Evo Morales, el expresidente Evo Morales, de visita en el Perú, estaba disertando sobre las bondades de la coca, y no sé, para quien te habla, ese cuento de que convertir a la coca como una suerte de gran recurso de generador de ingresos, y por el lado del tecito de mate no lo veo, no lo veo viable y es totalmente ilógico. Y veía cómo él, que estaba entre el público, aplaudía al rabiar. Y aplaudía al rabiar porque justamente él no tiene claro ese concepto. El actual premier no tiene el actual concepto de lo que es sendero y no tiene en claro tampoco lo que significa agarrar y llevar adelante la propuesta de terceros países, porque Bolivia tiene su realidad, al igual que Venezuela tiene su realidad, al igual que lo tiene Cuba. Cada uno de los países tiene su propia realidad. Y pretender importarla y aplicarla en nuestra realidad, que desde ya tiene un gran problema que debe ser atendido, que es la pandemia, nos lleva a decirnos en qué momento, y esa es mi gran pregunta, en qué momento se cumple el que el señor Castillo escuche a ese pueblo donde me incluyo quien te habla, y todos aquellos que votamos por él y a los cuales él ha convocado diciéndole, señores, el pueblo debe estar vigilante. Y en contraste aparece el señor Bellido diciendo que el pueblo debe elegir, el pueblo ha hablado. Entonces yo digo, perdóname, ¿cuál es el pueblo que ellos escuchan? O sea, ¿de qué pueblo me está hablando? Porque si el señor no tiene claro que los intereses del Perú, los intereses de la nación, están por encima de cualquier ideología, y sobre todo no tienen presente el problema latente que es la pandemia, donde día a día muere más gente, ¿qué es lo que sigue? Yo te pregunto a ti porque yo digo, ¿no? Si ya sabemos claramente que sendero es lo inadecuado, lo rechazado, lo inaceptable, y entonces la presencia de este señor, ¿qué busca? Busca llevar un rol, una suerte de gasolina frente a un ambiente ya combustible por sí, que es el caso del Congreso de la República. ¿O a qué apuntan? ¿Qué cosa es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando en un corto plazo que la oposición tome el rol que le corresponde y simplemente como un espejo refleje y diga, mira, este señor está haciendo esto, ha hecho esto, y este señor es inaceptable por tal y cual cosa. Y al final, la población ya no creo que esté a favor de este tipo de actos. Entonces yo te pregunto a ti, ¿en qué momento paramos todo esto? La pregunta es, ¿en qué momento un, candidato, un hombre como Pedro Castillo, que fue inventado por el sur andino, que fue inventado por los Andes centrales, ¿no? Que tuvo el apoyo, ¿no? De parte importante del sur, como es Apurí, Arequipa, Moquegua, Tacna, donde se ganó por más del 80%, ¿no? En todo el sur andino más del 85% y en Puno más del 90%. Los Andes de este país, sureños, inventaron a Castillo, no por gran orador, sino porque se identificaron con sus 4 facetas: campesino, profesor rural, que a veces trabaja en el campo como los demás, rondero, que hace labores de justicia comunal, ¿no? Y líder sindical. Un hombre que escuchó al pueblo, un hombre que lo creó ese pueblo, esos pueblos, con el apoyo obviamente de parte importante de Ancash, de Amazonas, ¿no? De Cajamarca, zona dura del fujimorismo, pero obtuvo su mayoría, ¿no? ¿En qué momento el que es invención de esos sectores, que es la voz de los excluidos para poder
lograr la integración de estos sectores que no fueron incluidos por la vida republicana, por los 200 años, ¿no?, de república y de independencia. ¿En qué momento se cerró? Eso tiene su momento en que se cerró. Se cerró cuando él, tanto Pedro Castillo como Vladimir Cerrón, creyeron que el triunfo no era de los Andes, no era de los excluidos, sino del partido Perú Libre. Ahí es donde han dejado de escuchar a la gente. Ellos creen sintetizar lo que quiere el pueblo. Sí, efectivamente, la gente quiere cambios, quiere una nueva constitución, ¿no? Pero también quiere la recuperación de los recursos naturales. Eso lo podemos encontrar en cualquier lado de este país. No pueden seguir llevándose nuestro gas en los términos en como se están llevando, dice cualquier cusqueño, campesino o profesional. Pero ¿en qué momento ellos ya no escuchan? Cuando asumieron de que este triunfo no era el triunfo de los Andes encarnado en Pedro Castillo, sino cuando es el triunfo de un micropartido, ¿no?, de una argolla regional liderado por Vladimir Cerrón. Cuando hacen un balance de ese tipo, como el que hubo en el Congreso, donde un huanca como Vladimir Cerrón se presenta como inca, ¿no?, es un acto totalmente de falsificación de la historia, porque los huancas lucharon contra los incas y nunca fueron sometidos. Pero un huanca vestido de inca, ¿no? O sea, un desatino total. Cuando lee su informe, ellos dicen, este es un triunfo de Perú Libre, ¿no? Por la lucha que ha llevado el hermano Pedro Castillo. Ahí es donde se cierra, se encapsula, ¿no? Se encapsulan y por lo tanto Vladimir Cerrón y quizás el propio Pedro Castillo crea que efectivamente ganó Perú Libre, ¿no? Y que por lo tanto le toca a Perú Libre poner el premierato. Pero no ha leído al pueblo. Él habla de pueblo. Ya parece un cliché, ¿no? A favor del pueblo, con el pueblo, ¿no? Pero no escucha ya al pueblo ahorita. No escuchó ese día en el que juramentó en La Pampa, el Aquino, porque apenas se conoció el nombre de Guido Bellido, inmediatamente las redes se convirtió en tendencia en el Twitter, en el TikTok y en el Facebook, todo lo que este señor había dicho. Prácticamente era una afrenta a Ayacucho poner al señor Bellido, no porque sea terrorista, no porque sea un apologista, sino porque no puede, para Ayacucho no es perdonable tener a alguien que crea que los senderistas fueron compañeros equivocados, porque no estaban equivocados. Esa era su naturaleza de ese proyecto, un proyecto terrorista, ¿no? Un proyecto que no iba a llevar al Perú a nada, sino a un desangramiento, ¿no? A una destrucción, a una inviabilidad del Perú como nación. Es por eso de que de ese día no ha escuchado, sabe perfectamente, pero se han cerrado. De pronto se cerraron, no escuchan ya no quieren escuchar. Creen que el pueblo está con ellos y no sabe que personas como el quien habla, como investigador, analista, que consideró que yo obviamente no iba a votar por Pedro Castillo, pero al final tuve que votar porque para mí era más importante votar en estos momentos por Pedro Castillo que votar por una mafia, la más articulada y la más importante que haya habido en la vida política de este país. Una mafia estructurada de narcotráfico y corrupción, ¿no es cierto?, que quiere seguir con sus privilegios, que quiere seguir con el rentismo, con el mercantilismo, que en suma que quiere seguir sin ningún cambio, ¿no?, las cosas aquí en el Perú. Obviamente, frente a eso, alguien que te propone el cambio, aunque no sea un gran orador,
aunque sea un hombre esquivo, aunque sea un hombre huidizo, aunque sea un hombre que no quiere dar la cara, pero viene de abajo, no tiene limpieza moral, es decir, no tiene nada que le puedan acusar, no tiene absolutamente ninguna vinculación con la élite, como lo sostiene Cecilia Méndez, la historiadora. Entonces, esa era una opción, para mí era un mal menor, ¿no? Yo digo, esto y no Keiko, ¿no? Keiko es mafia, esa es una organización criminal, ¿no? Que involucra a los grandes poderes económicos de este país, ¿no? Ahí están los 17 millones, más de 17 millones de dólares que se dio en la campaña de 2011 y 2016 y que tiene que ser investigado, que deberían estar en la cárcel, pero en el Perú los poderosos no son tocados ni con el pétalo de una rosa. Pero si hubiera sido seguramente cualquier empresario, huancabelicano o ayacuchano, estoy seguro que ya estaría pudriéndose en algún penal, ¿no es cierto? Pero no, los grandes apellidos aquí no se tocan. Entonces, yo creo que en algún momento se han cerrado y solo escucharon cuando hubo crisis en el gabinete que no había juramentado, ¿no? Pedro Franque, por un lado, Aníbal Torres, ¿no? Generaron una crisis, pero no una crisis lo suficientemente como para llevar al presidente Pedro Castillo a cambiar el gabinete. Yo creo que si él hubiera cambiado del viernes del 29 para el 30, no tendríamos hoy a la derecha, ¿no? Con la espada desenvainada hablando de vacancia. No tendríamos a sus intelectuales como Juan Carlos Tafur, como Aldo Mariátegui o como ahora último, ¿no? Alberto Vergara, diciendo que la democracia no puede ser boba, esto es comunismo y puede recurrir a la vacancia. Escucharlo, sobre todo, a Alberto Vergara, que había sido un analista hasta el momento bastante equilibrado, escucharlo eso, que esto es comunismo, mira, asumiendo plenamente el discurso, el chip fujimorista de toda la campaña, ¿no? En realidad es porque no, el presidente ya no está leyendo al país, se encapsuló, ya no se puede llegar a él, ¿no? Ya no se puede llegar a él, ya lo rodean, lo han rodeado ya lo tienen cercano. No, él se reúne, posiblemente escucha, pero no toma la decisión. Yo creo que esta crisis la pudo haber evitado del día de la juramentación de Bellido en la Pampa de Quinoa al día siguiente, porque es un acto muy sencillo. El presidente le pide su renuncia y llamas a otra persona mucho más convocante, no que esté dentro de una orientación pues de la hoja de ruta, no un premier que sea pues impuesto por la COFIEP, ¿no? Sino a alguien que te abra la posibilidad de concertación, de ampliar hacia el centro, como estaba ocurriendo en las conversaciones. Pedro Castillo se ha reunido no solo con Hernando de Soto, se ha reunido con Forsyth, se ha reunido con Julio Guzmán, se ha reunido con Lescano, se ha reunido hasta con y que quiso ser vocero, Salaverry. Entonces, si alguien se reúne con tantos sectores de derecha y de centro, es porque entiende que tienes una coalición, ¿no? De extrema derecha, mafiosa y golpista, ¿no? Que va a querer en cualquier momento decapitarte del gobierno, ¿no? Como lo hizo con Vizcarra. Entonces, si sabes perfectamente eso, entonces tienes que tener un gabinete abierto a tejer alianzas, ¿no? Eso no significa, no significa jurar de los cambios que uno ha planteado, sino más bien entender de que en el Perú, por los márgenes estrechos con los que se ha ganado, son 44.200 votos de diferencia. El Estadio Nacional lleno, esa es la diferencia. O sea, no es ni siquiera un punto porcentual, ¿no?
Entonces, si tú sabes que no estás, no has superado a tu adversario, estás en un empate, ¿no? No puedes entonces pensar que puedes gobernar, ¿no? Con un personaje que no tiene experiencia en política, aparte de, que, de su indefinición y ambigüedad con el senderismo, ¿no? Aparte que es un homófobo, pero encallecido, pues, aparte que es un misógino abierto y desembosado, no sé, aparte que es un castrista, ¿no? ¿Cómo voy a tener como premier a alguien con esas características? Si lo que yo necesito es abrir la cancha hacia el centro para poder gobernar, o sea, dar gobernabilidad al Perú y acometer después, una vez disipado el, la bruma del comunismo, del chavismo, del terruqueo, entonces ahí, sobre un cielo abierto, poder plantear el tema de la nueva constitución. Esa era para mí la forma como yo veía las cosas. Pero no, así no piensa el entorno palaciego. Así no piensa Vladimir Cerrón. Iba a decir Vladimir Montesinos. Se parecen, ¿no? Le gusta mucho el poder, ¿no? Imponer. Si no es Nájar, o sea, porque estaba descalificado moralmente, entonces es este otro que lo saca, pues, ¿no? Cual conejo de un dentro de un sombrero y lo pone. O sea, traes a un muchacho que jamás en su vida ha tenido experiencia de gestión pública, ¿no? Que jamás en su vida ha hecho política más allá del ámbito local. Eso es no tener simple y llanamente sentido común, ¿no? Va contra todo lo que nos imaginábamos de Pedro Castillo. Y obviamente para mí es la confirmación de que aquí Cerrón simplemente piensa en su cuota de poder, ¿no es cierto? Eso es todo. A él no le interesan en realidad los destinos de la patria. Si le interesara, en estos momentos estaría reflexionando, que le estaría sugiriendo, dado que al parecer conversan, negocian, también tienen tensiones, ¿no? Entonces, estarían pensando en cómo van a encarar esta etapa. No ha habido, aquí quiero descartar, de que que Bellido sea, ¿no? Digamos, el portaestandarte de una estrategia para que vaya hacia a que no le dé la cuestión de confianza y por lo tanto obligar al gobierno a recomponer el gabinete para ir con otro gabinete nuevamente al Congreso, digamos a Bermejo, una actitud desafiante, ¿no? Y recurrir, ¿no? A la prerrogativa presidencial de la disolución del Congreso. No ha habido eso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el espectáculo que se dio el día 29 en la noche fue deprimente, ¿no? Y es un espectáculo de desacumulación. ¿Qué entiendo por desacumulación? Es decir, pérdida de apoyo de quienes votaron por ti, o sea, por él, ¿no? Uno, y otro es desconcierto y la confirmación de que no fue sincero Pedro Castillo al decir que Vladimir Cerrón no tiene nada que ver en esta lucha. Lo dijo 3 veces. Y la última que dijo sobre Cerrón es que no lo verá ni de portero en ningún ministerio. Es decir, que no iba a gobernar con él. Que él iba a ser el que iba a gobernar. Y ahora vemos que están cogobernando, ¿no es cierto? Si es que si no fuera cierto de que David Cerrón impone, ¿no? A Bellido, porque no hay otra forma de entenderlo. No hay otra forma. Yo si fuera presidente o cualquiera, estoy seguro, buscaríamos un hombre limpio, un hombre con trayectoria, un hombre que, claro, coincida con los cambios que quieres hacer, pero que te permita, ¿no? Encarar una oposición que va a ser obstruccionista, que va a querer sacarte los ojos en cualquier momento. Pero no se ha pensado en eso. Sencillamente no se ha pensado en eso, ¿no es cierto? Y la gente se siente engañada. La gente se siente engañada. Yo he escrito 2 artículos
justamente destacando lo que Castillo decía con su media lengua, de que él no tiene nada que ver en esta lucha, refiriéndose a Vladimir Cerrón. Las dos veces. Y la tercera que lo hizo ya en Chota, en el debate que hubo allí en la plaza de esa ciudad, que dijo que, que Keiko está obsesionado por Cerrón y que no lo verá ni siquiera como portero de ninguno de los ministerios cuando él sea gobierno. Ahora es más que portero, ¿no? Por lo menos están negociando. Unas contención, otras aceptando, porque a este señor tú no le puede imponer, a no ser que le haya impuesto. No puede imponerlo, porque él es el presidente y el otro no es presidente. Entonces, creo yo que se han cerrado, ¿no? Hoy la derecha, desde hace 2 días, tiene la calle, ¿no? Tiene la calle, ha pasado a la ofensiva. O sea, del 28 de julio al 29 y 30, crisis. Crisis. Crisis donde no había gabinete todavía. Crisis de un gabinete que nació incompleto. Y sigue la crisis, así el gabinete haya completado. ¿Por qué? Porque no es aceptable mantener a Bellido, ¿no?, presidiendo el Consejo de Ministros. Eso es, creo, algo muy sencillo de entender, ¿no? Lo pudo haber hecho del viernes para el sábado y no pasaba nada. El domingo era la noticia principal, quién era el nuevo premier, ¿no es cierto? Corregía los errores ahora de varios ministros que están siendo cuestionados, ¿no? Pero creo que no están pensando en la trascendencia, ¿no? Si Castillo tenía claro de que su labor, como en su mensaje mismo lo dijo, ¿no?, es de gobernar con el pueblo, escuchando al pueblo, pues no lo está escuchando. No, que no escuche a la derecha, pues, pero que escuche a quienes votaron por él, ¿no? Que escuche a los que hicieron la campaña autogestionaria, sin plata, con sus propios recursos, ¿no? Los lápices, las pintas, las banderolas, ¿no? Los pasajes, las movilizaciones espontáneas. Todo eso no le costó un sol, ni a Perú Libre, ni a Pedro Castillo. La gente lo financió, porque para una campaña de un hombre como él, solo necesitaba comida, hospedaje, ¿no es cierto?, y movilidad. Y la gente llegaba sola. Era masiva. Entonces, ¿cómo se siente ahora? ¿Cómo se sentirán ellos? No lo sé. Lo real es que yo espero que no esperen mucho tiempo, ¿no? Ya les han dicho, todos los sectores les han dicho, saque a ese primer ministro. Ponga usted a quien quiera, pero sáquenlo. Si no lee entonces lo que él leyó bien cuando fue candidato, leyó bien la calle, leyó bien los Andes, leyó bien al campesinado, leyó bien al profesorado, leyó bien a los informales, leyó muy bien al Perú real.